Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy hacemos una actualización con Lasha Khazradze, oficial de enlace en la Universidad Estatal de Sukhumi, que reside en Estados Unidos. Lasha, bienvenido de nuevo. Gracias, Pedworth. I'll show you later. Lasha, ahora mismo estamos viendo un par de cosas en la política mundial que me gustaría comentar contigo. Dijimos, enmarquémoslo como lo que podríamos llamar el fin del mito o de los mitos que se están desvaneciendo ante nuestros ojos. En lo que respecta a las relaciones internacionales y a cómo funciona el mundo, ¿qué opinas? Para ti, ¿cuál es el mayor mito que se está derrumbando ahora mismo? Ese que será imposible volver a recomponer. Gracias por eso, Pascal. Sí, bueno, primero, digamos simplemente que el mito ha sido deconstruido, por así decirlo. El mito posterior a la Guerra Fría dentro del mundo no occidental, el sur global, los BRICS, creo que es justo decir que ha sido cuestionado y deconstruido. Entonces, ¿te refieres al mito de la era posterior a la Guerra Fría o al mito del orden internacional liberal? Exacto. Así es. El institucionalismo liberal posterior a la Guerra Fría, la hegemonía liberal, la promoción de la democracia con su especie de punto álgido durante la administración Bush, todo eso creo se ha redescubierto como poco más que palabrería, humo, en gran medida. Hay algunos elementos buenos en ello, quizá la intención era buena, pero creo que ha quedado al descubierto que los ideólogos, la ideología, el neoconservadurismo y los practicantes de esa visión del mundo han secuestrado esas buenas ideas y las han convertido en una política exterior grotesca, impulsada por la ideología, que ha alcanzado el nivel de absurdo que estamos presenciando hoy en día. Traducido, por ejemplo, en Bruselas, sin mencionar, por supuesto, Washington, que yo llamaría su origen. Pero estamos viendo estos acontecimientos casi cómicos que están teniendo lugar, en los que básicamente se derrumban bajo su propio peso, impulsados por la ideología, una pérdida total del sentido común y de la racionalidad. Es una situación muy triste de presenciar. Y lo que la hace aún más triste es que, ya sabes, mira, el mundo ha sido testigo de masacres impulsadas por la ideología. El continente europeo ha pasado por 2 guerras mundiales, pero no en tiempos de paz. No me rational de Ese es el problema, ese traer todo esto. Y lo llamas cómico, pero es cómico sin ser gracioso, ¿verdad? Es solo una farsa, una que existe, en cierta medida, para entretenernos y mantener a las masas tranquilas, pero también para sostener una imagen que, hace 30 años, aún podía parecer creíble, y hoy no lo es. Acababa de leer que la BBC está bajo una gran presión ahora mismo, porque se ha desenmascarado una mentira. Y leí eso y pensé, vaya, ¿están hablando de la mentira sobre Gaza, de las mentiras sobre Ucrania? No. Aparentemente la mentira es que editaron un vídeo sobre Donald Trump, haciéndolo parecer como si hubiera dicho cosas el 6 de enero que en realidad nunca dijo. Y yo pienso, vale, así que esas son las mentiras que se están señalando, las mentiras sobre otros mentirosos dentro del mismo sistema. Me alucina el tipo de cosas que ahora se consideran deconstruir la narrativa. Y me pregunto si no estamos otra vez atrapados en una burbuja narrativa en Occidente, simplemente pasando de una burbuja a otra, del orden internacional liberal a la burbuja de Trump, mientras Occidente sigue encerrado en su propia mentalidad. ¿Qué opinas de eso? Creo que, por cierto, oí fugazmente hablar esa historia. Creo que algunos de los altos mandos de la BBC dimitieron. Aparentemente despidieron a 2 ejecutivos por informar sobre Trump, no sobre Gaza,
ni sobre Ucrania, ni sobre Venezuela, nada más, solo sobre el señor Trump. Simplemente no podemos comprender la idea de que haya alguien en Washington que realmente desafíe al sistema. No pueden aceptarlo a menos que encaje con su forma uniforme de ver el mundo, señalando con el dedo a los demás, diciéndoles cómo ser democráticos o mejores personas, mejores sociedades. Simplemente no van a tolerar nada que no sea eso. Así que tu último punto, tu última pregunta. Mi último punto es, estamos presenciando, ya sabes, un nuevo conjunto de mitos, una nueva forma en que Occidente se mantiene ocupado consigo mismo, ignorando los verdaderos cambios que están ocurriendo. Quiero decir, mira Georgia, de dónde vienes. Georgia ha pasado por un periodo de aprendizaje muy intenso en cuanto a lo que representa Occidente, ¿verdad? Empezando básicamente como una especie de pequeña Ucrania, teniendo una guerra por delegación con Rusia y luego aprendiendo a decir que no, sin decir realmente, vamos a unirnos a los rusos. Es como si Georgia hubiera tenido que pasar por un momento de aprendizaje muy intenso, no de búsqueda del alma, sino de búsqueda de enfoque, tratando de averiguar cómo lidiar con el hecho de que no se puede confiar en Occidente, sin querer obviamente lanzarse al campo de nadie más. ¿Cómo crees que estos países están intentando navegar por eso ahora, o al menos aquellos que se han enfrentado a este tipo de desafíos? Sí, es una gran epifanía, por así decirlo, una gran revelación que ocurrió dentro de Georgia. Muy brevemente respecto a tu punto original, ¿llegará alguna vez Occidente a darse cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que ha hecho, o se derrumbará bajo su propia mitología, creándose y mintiéndose a sí mismo ante todo? Creo que si siguen así se enfrentan a una gran humillación. Ya sabes, Donald Trump lo intenta, pero está rodeado del tipo tradicional de demagogia en Washington. Se podría argumentar que debería responder con más fuerza, pero esa es otra discusión completamente distinta. Aún así, lo ha intentado, ya sea con Israel-Palestina o con Rusia-Ucrania, pero ahora se ve cómo lo han arrastrado por todas partes, incluso en el hemisferio occidental, en el vecindario de Estados Unidos, en relación con Venezuela. Así que sí, ya sabes, de nuevo, para responder a tu pregunta, creo que Occidente va a seguir tropezando con su propia locura, por así decirlo, hasta que se dé cuenta de que no hay otra manera que enfrentarse a la realidad. Lo que ocurre ahora con respecto a Georgia, en lo que a Georgia se refiere, irónicamente sé que John Mearsheimer señala 2017 como el principio del fin, o el fin del momento unipolar, del mundo unipolar. Y no es que esté corrigiendo al profesor Mearsheimer, pero yo sostendría que Georgia en realidad se dio cuenta de esto ya en 2008, después de que Rusia invadiera Georgia y casi acabara con la nación y el estado del país. Si Putin hubiera llevado esa política más lejos, lo sigo diciendo, Georgia tal como la conocemos hoy no existiría. Así que en resumen, bueno, era 2008 y para 2012 pasaron unos 3 a 5 años, pero luego, poco a poco, empezaron a salir de ese mundo de fantasía. Con la llegada al poder del sueño georgiano, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal y que simplemente ya no era sostenible. El negocio, como siempre, significaba escuchar a las, ya sabes, Victoria Nulands del mundo, a los John McCains del mundo, siendo incitados contra Rusia de una manera muy cínica y condescendiente. Vosotros luchad, nosotros estamos con vosotros. Ya sabes, toda esa frase de que la libertad no es gratis se ha usado incontables veces en Georgia para mostrarles que, oye, mira, la gente muere por la libertad. Sabes, volviendo al punto original, nuestras declaraciones iniciales, sí era un mito. Fue la creación, la fabricación de mitos y narrativas, según las cuales, ya sabes, el valiente establishment de Washington apoya a Georgia.
ese pequeño país frente a la malvada Rusia. Y este tipo de enfoque extremadamente normativo, ya sabes, basado en valores, entre comillas. Porque a las personas que predican los valores y la democracia les importaba muy poco si esos valores se habían consolidado realmente en Georgia. Y ahora sabemos que el único factor que motivaba todo eso era ver si podían debilitar a Rusia incitando a Georgia contra Moscú. Obviamente desde el principio fue una estrategia insensata. Nunca habría funcionado. Se ha intentado durante siglos. Se intentó, ya sabes, unos años antes de la Revolución Rusa, durante la Revolución y después de ella. Ya sabes, desde Gran Bretaña, ese temor tradicional de que Rusia se apoderara de la posesión más preciada de Gran Bretaña, la India. Todo aquel alboroto con Afganistán, el llamado Gran Juego, en el que Gran Bretaña intentó apuntalar al entonces decadente Imperio Otomano, lo que acabó conduciendo a la Guerra de Crimea. Todo esto quizá no hay forma completa uniforme, pero en conjunto el cálculo códice estratégico de Occidente siempre crea atrocidad en la periferia de la Rusia imperial y más tarde la Rusia soviética. Y no funcionó. La gran visión de Zbigniew Brzezinski era destruir Rusia, o quizá destruir sea un término demasiado simplista. Digamos debilitar a Rusia. Eso también resultó ser un fracaso. Su apoyo a Afganistán, por ejemplo, comprendía correctamente que Eurasia era el lugar clave si Occidente en su conjunto, y en particular Estados Unidos, quería mantener su primacía. Pero no funcionó. Rusia no desapareció. Sigue siendo una gran potencia nuclear, el único país del planeta que podría devastar el territorio continental de Estados Unidos si se produjese ruptura nuclear. Y el resto, mira, el resto es solo ruido. El resto es lo que dijimos al principio de esta grabación. Esa creación de mitos tenían que justificar a Rusia. Sin duda, Occidente colectivo derrotó a la Unión Soviética, y lo hizo porque, seamos sinceros, había algunas ideas mejores, ¿de acuerdo? No es que el capitalismo o el comunismo, por muy bien que parecieran sobre el papel, fueran perfectos. El hecho es que materialmente y en la práctica, Occidente ganó. Sus ideas, en cierto modo, triunfaron. Pero luego las cosas fueron cuesta abajo. Estados Unidos, en mi opinión, simplemente lo estropeó a la hora de mantener esa enorme legitimidad tras el colapso, después de la victoria en la Guerra Fría. Ahora podemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y volver, por así decirlo, a Stalin, si se quiere, volver a la Lavrenti Beria, si se quiere, de cómo fueron extremadamente estratégicos con Roosevelt, quien, en mi opinión, fue un presidente genial, uno de los más grandes que Estados Unidos haya tenido. Estos dos estaban decididos a mantener y entendían que la Unión Soviética no habría podido conservar su paridad con Estados Unidos y con el Occidente colectivo. Porque, al fin y al cabo, aunque ya sabes, no estoy defendiendo a Stalin ni abogando por él, lo que digo es que aquel hombre tenía una visión estratégica y se le considera uno de los políticos más grandes que hayan existido. Él entendía que la Unión Soviética tenía que tender puentes con Washington en lugar de destruirlos. Y eso se comprendió justo después de la Guerra Fría. Beria lo entendía, Lavrenti Beria lo entendía, y Roosevelt también lo entendía. Y luego llega, ya sabes, el hombre muy sencillo llamado Harry Truman, y empieza, probablemente fue el primer neoconservador, dirías tú. Después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente odiaba el comunismo, y su terminología y visión del mundo simplistas empiezan a, ya sabes, gritar Rusia roja, y eso desata el pánico, y a partir de ahí todo se desmorona, por así decirlo. En otras palabras, todo ese juego estratégico en el que esos dos gigantes podrían haberse llevado bien económica y políticamente, se fue por la ventana. Solo necesito subrayar ese punto, porque mucha gente da por hecho que la Guerra Fría tenía que convertirse en la Guerra Fría porque era algo obvio, capitalismo contra comunismo. No,
no lo era. El mejor ejemplo de que no era obvio es que en 1944, en la famosa conferencia de Bretton Woods que reestructuró la economía de posguerra, ¿sabes quién estuvo presente allí? La Unión Soviética y Yugoslavia. Hay una foto preciosa de John Maynard Keynes hablando con sus colegas de Yugoslavia y de la Unión Soviética, ¿verdad? Y la idea en 1944 era crear una estructura de posguerra, una estructura económica que incluyera a todos. Así que no estaba nada claro que eso fuera lo siguiente que iba a ocurrir. En realidad fue bastante impactante cuando quedó claro en febrero del 47, y sin duda en el 48, que se estaba gestando la siguiente gran confrontación. Y de hecho, quienes trabajaron o propusieron formas de evitarla fueron los soviéticos, que sugirieron una Alemania reunificada y neutral allá por el 52 o el 53, las notas de Stalin. Tengo buenos colegas de Austria que dicen, oh, pero todo fue una farsa. Nunca lo pretendieron, porque no tenemos ningún documento que demuestre que se prepararan para ello. Pero luego hay otros, como Michael Geyer, que escribió un libro de 1300 páginas en alemán, argumentando de manera muy convincente que no, que realmente creían en ello. Quiero decir, esta fue una estrategia, una entre otras, una que al final no pudo imponerse, porque las personas que querían construir puentes fueron las que perdieron frente a quienes decían, necesitamos un muro. Y la idea del muro acabó ganando, aunque teníamos partes porosas, ¿verdad? Teníamos zonas en Europa donde la construcción de puentes funcionó. Una de ellas fue, por supuesto, Austria, que en 1955 fue neutralizada con éxito y hasta hoy ha vivido feliz y prósperamente, y así sucesivamente. Básicamente, también habíamos neutralizado Finlandia, que logró ser parte de Occidente al mismo tiempo que servía como garante de seguridad para la Unión Soviética. Así que teníamos esas partes de Europa, pero el gran punto de choque, Alemania, se convirtió en un muro en lugar de un puente. Y esto también forma parte de esas construcciones míticas, ¿verdad? Esa ficción de que estos sistemas siempre tenían que enfrentarse. No, eso no era algo inevitable. No, no había ninguna necesidad detrás de ello. Correcto. No existía ningún determinismo, ningún entorno determinista que sugiriera que esto debía ser así. Sabes, el requisito de neutralidad alemana que salía del Kremlin en aquel entonces era simplemente, ¿por qué no podemos compararlo con lo que Putin pedía en Ucrania? Deberíamos compararlo. Quiero decir, en realidad es muy parecido. Y no olvidemos que a día de hoy, y estamos grabando esto el 11 de noviembre de 2025, los rusos siguen exigiendo la neutralidad de Ucrania, porque dicen que no puede formar parte de la OTAN. Puede hacer lo que quiera, simplemente no puede ser nuestro enemigo. No tiene que ser nuestro mejor amigo, solo no puede ser nuestro enemigo. Y esto es algo que Occidente no está dispuesto a aceptar. Y recuerda, antes de 2014 nadie hablaba de hacerle esto a Ucrania. Nadie siquiera sabía dónde estaba Ucrania. En otras palabras, volviendo a tu punto, no había ninguna necesidad de ello. Ucrania podría haber sobrevivido como una nación intacta de 50 millones de personas en Europa, con una economía que era una de las más ricas de la región. Tenía un enorme complejo industrial y económico soviético, heredado que podría haberse reformado y remodelado para adaptarse al desarrollo económico moderno de Occidente hoy en día, pero no. En otras palabras, el punto es que sí, no había necesidad ni obligación, ninguna amenaza estratégica que emanara de Moscú que fuera a representar un peligro existencial para los aliados de Estados Unidos, para el continente europeo o para Washington. Eso es lo que dije. Esto es lo que ocurrió en tiempos de paz. Y eso es lo irónico y lo trágico de todo ello. Mira, todos podemos decir por otro lado que hubo tiempos de paz antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por ejemplo, no hay garantías sobre lo que harán las personas o los líderes.
pueden racionalizarse hasta llegar al desastre, por así decirlo. Si aceptamos la tesis de que los estados son racionales, claro que lo son, también pueden racionalizarse hasta llegar al desastre. Y de ahí surgió la Segunda Guerra Mundial, 2 guerras mundiales en el continente europeo. Así que sí, ya sabes, en gran medida quizá el mundo esté condenado a la tragedia, las guerras y el caos. Pero creo que en la era posterior a la Guerra Fría, en la era posterior a la Unión Soviética, cuando se suponía que esta idea de Estados Unidos como poder benévolo debía proponer un plan mejor, una visión mejor, bueno, esas cosas resultaron ser mejores solo sobre el papel, porque al final tenían intenciones muy malignas, o más bien perversas, hacia cualquiera que pudiera desafiarlos. Y sabemos, mirando atrás en la historia de Estados Unidos, que este es un país que no puede tolerar, que no soporta la posible aparición de ningún hegemón. Pero olvidemos la hegemonía. Esto también era un odio visceral hacia Moscú, hacia Rusia. Quizás incluso no quiero sonar, ya sabes, etnorracista, pero tal vez era un odio hacia el mundo eslavo. Y eso tiene precedentes en la historia. No se trataba solo del miedo a que otro dictador al estilo soviético tomara el control del Kremlin después de, digamos, los 2 idiotas, Gorbachev y Yeltsin. Tenía muy poco que ver con el temor de que Rusia volviera a levantarse y presentara una amenaza estratégica de tipo soviético. Mary Elise Sarot ha escrito un libro excelente sobre ello, Not One Inch, es decir, ni una pulgada hacia el este, toda la mentira de la expansión de la OTAN que se impuso a Rusia. Y sabes, en ese momento se puede ver que Rusia estaba de rodillas. Hay un pasaje de James Baker en el que dice que se quedó sorprendido cuando Yeltsin le contó cómo, durante los primeros años tras el colapso de la Unión Soviética, los códigos nucleares se manejaban con mucha despreocupación. Yeltsin le dijo que él tendría que ser la última persona, si recuerdo bien, después de que sus generales le llevaran el maletín. Por supuesto, tendrían que seguir ciertos protocolos. Y James Baker, al escuchar esto y recordarlo en sus memorias, cuenta lo sorprendido que quedó. Así de decadente se había vuelto Rusia. Así de desorganizada y realmente degradada se volvió Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Un presidente borracho, contándole a un antiguo enemigo, un adversario estratégico, el capitalista, ya sabes, y enemigo nuclear, cómo se gestionan los códigos nucleares en Moscú. Es una lectura fascinante, pero el punto es que Rusia estaba muy lejos de representar el tipo de amenaza que había supuesto cuando era la Unión Soviética. Y sin embargo, desde el principio, poco después de la disolución de la Unión Soviética, los halcones de Washington, tanto liberales como conservadores, da igual, ya estaban preocupados por cómo mantener a Rusia bajo control. Y todo este programa fue simplemente un insulto a Rusia. Cuando Rusia pedía ser miembro de la OTAN, le dieron una especie de programa marginal. Creo que fue George Shalikashvili, el general de origen georgiano, quien propuso ese programa como una especie de puente antes de que Rusia pudiera ser considerada miembro pleno de la OTAN. Había un programa, ahora he olvidado su nombre, bueno, la Asociación para la Paz. Correcto. Y Rusia tendría que participar. Fue una bofetada en la cara. Ese programa realmente no significaba, sí. Aunque no estoy completamente de acuerdo. La Asociación para la Paz es un ejemplo interesante, creo, de cómo algo que tiene una justificación de paz muy sólida y directa puede darse la vuelta y convertirse en lo contrario. Quiero decir, es muy interesante. Tienes detrás de ti el último libro de Jack Matlock, ¿verdad? Jack Matlock, el último embajador ante la Unión Soviética, que ahora tiene 95 años, escribió ese pequeño libro, ya bien entrado en los 90. Es una lectura encantadora. Es uno de los arquitectos del periodo posterior a la Guerra Fría y sigue insistiendo en que la Guerra Fría no terminó porque la Unión Soviética perdiera.
terminó porque ambos la negociamos hasta su fin. La Guerra Fría terminó en el 89, cuando dijimos que íbamos a ponerle fin, y luego la Unión Soviética se derrumbó 2 años después, por razones relacionadas, pero diferentes. Y él es una de las personas que hacía lobby en Washington, también en los años 90, no para antagonizar a Rusia, sino para construir buques comunes, ¿verdad? Para permitir que Rusia se uniera a las instituciones de Occidente, ¿no? Incluso existía la idea de que Rusia se uniera a la OTAN. La Asociación para la Paz era, al menos desde su punto de vista, desde el sector moderado, la facción pro-paz en Estados Unidos, un instrumento destinado a convertirse, ya sabes, en una institución de intercambio, de creación de confianza, de integración y así sucesivamente. Al final, se construiría algo con distintos pilares. La OSCE sería uno, y luego la OTAN y la Asociación para la Paz serían otro, una especie de marco común. Pero al mismo tiempo estaban los neoconservadores, los halcones, que decían, no, estar de rodillas no es suficiente, hay que quedar destrozado. Y por desgracia, fue esa ala la que acabó imponiéndose. Por eso, Matlock se enfrentó oficialmente a esa gente, testificando ante el Congreso, diciendo que la expansión de la OTAN era una mala idea. No lo hagáis. Clinton siguió adelante de todos modos, ¿verdad? Así que sí creo que hubo una especie de disputa, pero es cierto que al final se convirtió en un instrumento destinado a antagonizar a Rusia, y la Asociación para la Paz con Rusia murió. Es decir, el Consejo OTAN-Rusia se volvió completamente disfuncional porque no podía funcionar. Se transformó en una alianza antirrusa. Y esa es la tragedia. Personas como él y como Jeffrey Sachs decían, mira, creé un plan para rescatar la economía polaca. Se implementó. Creé un plan para rescatar la economía rusa. Se rieron de mí y me echaron de la sala. ¿Por qué esa realidad alternativa no llegó a hacerse realidad, aunque la teníamos justo delante de nosotros? Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto sobre Jack Matlock. Claro, es innegable que la intención estaba ahí. Algo nuevo estaba empezando, ¿verdad? Rusia estaba saliendo de su pasado soviético y había gente bien intencionada en Washington. Estoy seguro, y tenemos documentos que lo prueban, de que querían colaborar con Rusia. Pero luego, diría yo, típico de la hipocresía o la propaganda occidental, esa buena intención, empiezas a recordar cuando Zelensky dijo, mira, no queremos ningún problema con Putin, cuando acababa de asumir la presidencia. Sí. Y ellos decían, oh, claro, sí, ningún problema. Pero luego, no sé, 48 horas después, hablando retóricamente, llega una llamada y dice, ni se te ocurra. Exacto. Era tiempo de paz, todo estaba bien. Zelensky no llegó y dijo inmediatamente, ¿sabes qué? Ahora soy el presidente de Ucrania. Sé que Estados Unidos me protegerá, así que voy a provocar a Rusia. Después de Yanukovych, cuando él asumió el poder, en realidad quería la paz con Rusia. Y sí, quiero decir, la intención estaba ahí. Y incluso hoy todavía hay personas que creen que pueden difundir la democracia por todo el mundo y que el mundo seguirá esa especie de teoría de la paz democrática. Hay gente bien intencionada, estoy seguro. Y creo que Jack Matlock, una de las mayores leyendas vivas, si me preguntas, es una de esas personas. Tuve el honor de recibirlo en Tiflis para el foro. Pero luego, de alguna manera, las cosas siempre se tuercen rápidamente, de forma grotesca. Pasa algo y sí, surge la idea de una toma de poder. Perdón, pero esto es algo en lo que realmente tenemos que poner el dedo, porque por un lado tenemos a personas como Matlock, Sachs y realistas como Mearsheimer, aunque Mearsheimer no estaba tan cerca del proceso de formulación de políticas. Sachs y Matlock sí lo estaban. Y luego está la narrativa, ¿verdad? La narrativa de que todo esto es un intento benévolo de implementar la libertad, de defender la libertad. Esa narrativa persiste. El mito persiste como una capa espesa y grasienta sobre la fea sopa de la verdad que hay debajo, que es que se trata de un proyecto hegemónico. Pero no todo el mundo quiere eso, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿por qué esa fea sopa siempre acaba imponiéndose?
y esa capa de mito flota tan cómodamente encima. Incluso ahora, la mayoría de la gente en Europa y en Estados Unidos cree que Ucrania está defendiendo la libertad del mundo libre, lo cual es una locura, pero lo creen. Sí, y creo que es en este punto cuando podemos responder a esas preguntas utilizando básicamente las teorías que tenemos en el campo. Ahí es donde reside la tragedia. Creo que existe una obsesión, con razón o sin ella, con la idea de que no puede haber una jerarquía geopolítica o militar frente a Estados Unidos. Siempre se le considerará un enemigo potencial. ¿Y por qué no intentar cortar eso de raíz? Especialmente cuando Estados Unidos pierde muy poco, si es que algo, en relación con Georgia o Ucrania, ¿verdad? China es un asunto completamente distinto. China es algo que ya sabes, realmente representa, aunque probablemente Jeffrey Sachs no estaría de acuerdo con nosotros en esto, es conocido por discrepar del profesor Mearsheimer en este punto. Pero el ascenso de China sí, de acuerdo, es plausible. La lógica sugiere que puede convertirse en una especie de hegemonía regional agresiva. Pero al observar todo el sistema internacional, desde el punto de vista de no seleccionar estratégicamente cuáles son tus intereses vitales de seguridad nacional, inevitablemente se llega a la situación en la que nos encontramos ahora, en lo que respecta a la posición del Occidente colectivo frente a Rusia y la vergüenza en la que se encuentran. Pero, muy brevemente, quería mencionar, si lo recuerdas, a Andrei Kozyrev. Era un joven idealista, jefe de política exterior pro-occidental bajo Gorbachev. Y fue entonces cuando la Unión Soviética se desintegró y todos estaban felices en Washington. No sabían qué hacer consigo mismos. Invitaron a Kozyrev a París y él fue, bueno, estoy parafraseando, por supuesto, pero la esencia de su recuerdo de lo ocurrido era que los diplomáticos occidentales y franceses lo ignoraban por completo. La idea y la implicación eran que simplemente ya no importaba. Aunque el colapso de la Unión Soviética fue recibido con fanfarrias y con discursos sobre encontrar un nuevo papel para la Federación Rusa, participar y convertirse en parte de Occidente civilizado, todo eso había desaparecido. Así que, unos años después del inicio de la administración de Gorbachev y Andrei Kozyrev, él decía que lo estaban tomando a broma porque la causa ya estaba perdida. Y comprendió en ese mismo momento que se trataba de un trato realmente insultante por parte de algunos diplomáticos occidentales. Creo que lo dejaron en un restaurante o algo así. No me cites en eso. Pero hubo una situación en la que simplemente lo dejaron esperando. Básicamente fue una bofetada por parte de los políticos y diplomáticos occidentales, indicando que Rusia simplemente ya no importaba, que tenía que ser un socio menor de Washington, si siquiera quería tener una oportunidad de ser un estado funcional dentro del mundo unipolar occidental. Así que eso forma parte de toda esta idea, ya sabes, de romper y destruir mitos, donde hicieron falta más de 30 años para que todo esto saliera a la luz. Y las señales de ello, diría yo, empezaron a aparecer en 2008. La locura de apoyar al régimen de Saakashvili y luego presentarlo como una especie de nueva generación de jóvenes reformistas que iban a portar la antorcha de la agenda de promoción de la democracia liberal. Todo eso resultó ser porque, de nuevo recuerda, el punto clave es que no había ningún plan de construcción nacional. Because again, remember, the key point is there was no plan for nation building. This is where Georgians, Ukrainians perhaps get confused about. Aquí es donde los georgianos y los ucranianos quizás se confunden. No hubo ningún programa de construcción nacional al estilo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Fue simplemente, juguemos con estos subordinados, juguemos en el Cáucaso Sur, consultemos algunos libros de historia, veamos cómo los británicos hacían negocios en el Cáucaso Sur y por qué, y quizás saquemos algunas pistas de ello. Y ya sabes, ninguna potencia occidental se había molestado nunca en adentrarse en el Cáucaso Sur para modernizar la región o construir estados modernos a partir de ese espacio geopolítico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo ahora?
Excepto que adivina qué, ocurre lo siguiente. Ese espacio geopolítico sí ofrece una especie de plataforma de lanzamiento contra Rusia, desde la cual podemos emprender, ya sabes, algún tipo de guerra propagandística contra ella. Podemos entusiasmar a esos pequeños estados que no saben nada mejor, prometerles libertad, algún tipo de posible membresía en los clubes de seguridad y económicos de la élite anglosajona, y si conseguimos que se entusiasmen tanto que vayan y luchen contra Rusia, ¿por qué no? Es realmente tan cínico como lo estoy describiendo. No veo otra manera. No había nada más detrás de ello. Esos programas, se podría argumentar, ya sabes, que Estados Unidos gastó millones, cientos de millones de dólares, digamos, en Georgia para apuntalarla, para modernizarla. Sí, hubo algunas reformas, claro, bajo Saakashvili, como sigo mencionando, pero nada que se acerque a lo que realmente se necesita para modernizar un estado en desarrollo. Actually takes to modernize a developing state. Y también sabemos lo que hicieron los Estados Unidos con Japón después de darse cuenta de que, tras la restauración Meiji, había indicios de que se iba a convertir en un estado enormemente poderoso. Pues bien, Occidente empezó a volverse en su contra. Creo que Japón todavía no supera la idea de que Occidente no lo aceptó, a pesar de ser un país asiático que deseaba tanto formar parte de Occidente, que emprendió todas esas reformas. Y probablemente tú lo sepas. Puedes hablar de ello mejor que yo. Pero entonces Estados Unidos de algún modo lo frena y dice, un momento, si te apoyamos hasta el punto de que te conviertas en una segunda China, ¿de qué nos sirve eso? Así que, ya sabes, este es un enfoque un tanto cínico en el que decimos, básicamente vamos a tenerte atado en corto. Georgia ni Ucrania estaban ni de lejos incluidas en esa correa. Se podría decir, al menos danos esa correa que nos permita desarrollarnos, que nos modernices hasta el punto en que puedas decir, oye chicos, os habéis vuelto tan ricos que, un momento, no queremos que os convirtáis en otra gran potencia regional. Pero Georgia ni siquiera estuvo cerca de considerar un país que pudiera ser candidato a ese tipo de programa. No, pero quiero decir, no se mira a estos países en términos de cómo podemos mejorarlos. Se los mira como cómo podemos utilizarlos, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho para nosotros de lo que encontramos allí? Y Georgia siempre fue esa pequeña y muy conveniente espina clavada en el costado de Rusia, ¿no? Una forma de distraerla bastante. Y seamos sinceros, el Cáucaso, y para Rusia, el norte del Cáucaso en particular, es una región inestable, potencialmente peligrosa para el resto. Y el sur del Cáucaso, las naciones que están allí, son algo que puede utilizarse de manera muy directa. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Georgia, como llevamos diciendo los 2 últimos años, es la que se escapó. Pero la que, al parecer, no se escapó es Armenia. Y estamos viendo el desmantelamiento de Armenia ante nuestros ojos, ¿verdad? El proceso occidental está alimentando la política y las políticas en Armenia, que si las cosas no mejoran, podrían llevar al fin de su condición de Estado. Armenia ya ha perdido partes muy importantes de lo que solía considerar su territorio, y está perdiendo aún más. Está perdiendo el corredor de Sangue Sur ante los estadounidenses, está perdiendo todo su poder de negociación con Turquía, y sigue bajo amenaza directa de Azerbaiyán. Y Occidente aplaude esto, diciendo, adelante, porque así pueden aplicar sus planes allí. Así que no se está deteniendo este proceso de intentar explotar todo lo que la geopolítica pueda ofrecer. Bueno, 2 puntos sobre eso. Primero, irónicamente se puede ver que sin Occidente, sin Estados Unidos, la región está relativamente hablando bastante bien. Georgia ha estado experimentando un crecimiento económico de casi un 7% a un 9%. Ha empezado a comerciar con potencias regionales, Rusia por supuesto, y por tanto se ha establecido una paz y una estabilidad muy extrañas en Georgia. Así que el punto es que, si la política de Washington se mantiene con éxito alejada o fuera de la región,
Me parece que la llamada Rusia draconiana y malvada también puede actuar de manera muy racional. Rusia no se levanta un día y dice de la nada, voy a invadir este pequeño país, Georgia, y ver si conseguimos más dolores de cabeza en el Cáucaso Sur, además de lo que ya se ha metido con Ucrania, aunque obviamente Rusia está ganando y todo eso. En otras palabras, los operativos del Kremlin son actores racionales, a menos que perciban una amenaza fundamental. De nuevo, la OTAN, que antes de 2008 se presentaba como la organización que iba a entrar en el Cáucaso Sur, no buscan causar problemas. Hizo bastante daño a principios de los años 90, pero siempre había un motivo. No lo estoy justificando ni defendiendo, pero si se observa la política exterior de Rusia en la región, es difícil sostener que haya sido irracional. ¿Ha habido errores? Por supuesto, pero lo que sabemos al estudiar este campo es que las grandes potencias son extremadamente sensibles, por lo que harán todo lo posible, como dice Mearsheimer, para protegerse. Por muy desordenado que resulte, Rusia actuará y ha actuado. Pero no son idiotas. Y debo decir que lo estúpido, o más bien lo insultante, para mí es que la gente en Occidente finja que Rusia hace lo que hace porque odia las democracias y odia la libertad. Es como no, le da absolutamente igual. Solo hay que mirar a Mongolia. Esa es parte del mito. Una hermosa democracia encajada entre dos grandes estados, digamos, autocráticos, y a ninguno de ellos le importa, porque esta pequeña democracia coopera, no representa una amenaza para ninguno. De hecho, es bastante útil como intermediaria, y eso les viene perfectamente bien a ambos, así que la dejan en paz. El proceso local no está siendo socavado sistemáticamente. Así que esta obsesión en Occidente, pensar que, porque ellos intentan interferir en todas partes, los demás también lo harán, y luego atribuirles características estúpidas, eso es lo que me resulta insultante. Ese es el mito. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. El segundo punto, muy rápido, Pascal, era que si este programa TRIP bajo el presidente Trump se supone que debe gestionar este corredor de Angus Road, ¿verdad? Bueno, ya ves lo que hemos estado diciendo. Mira, si entras en el Cáucaso Sur, digamos, a través de proyectos geoeconómicos pacíficos, a nadie le importa. No creo que Rusia... Claro, la influencia de Rusia en términos relativos puede haber disminuido, pero no en materia de seguridad, no en lo que más importa. En esa zona no ha disminuido. Rusia ha reconstruido su economía de guerra a causa de Ucrania. ¿Y quién en su sano juicio piensa ahora que Rusia es más débil que antes de 2014, por ejemplo? La fuerza de Rusia empezó a manifestarse cuando preservó lo que llamó uno de los primeros signos del mito occidental en 2014, cuando ocurrió el golpe. Así que la idea de que Rusia está perdiendo el Cáucaso Sur no es más que otra histeria, otro tipo de histeria interminable. Rusia no está perdiendo el Cáucaso Sur. Y Rusia, quizás si se lo preguntamos, lo más probable es que diga que con la llegada de Trump y la gestión del corredor de Sanguesur, ahora bien, si empieza a militarizarse, si comienzan a marginar y a ir directamente contra Irán, aliado de Rusia en la región, entonces veremos, por supuesto, que las cosas vuelven a alcanzar el punto de ebullición. Volveremos al punto de partida. Pero la idea de que solo porque con la ayuda de Turquía, Azerbaiyán se está convirtiendo en un aliado regional, o, ya sabes, en un hegemón regional, Rusia está perdiendo terreno en el Cáucaso Sur, es una lógica risible. Ni siquiera es lógica. Simplemente no encaja con la realidad. Nadie ha precisado nunca qué quiere decir cuando afirma eso. Lo oigo en YouTube y en las redes sociales. Oh, Rusia está perdiendo influencia. Y hay algunas personas serias que obviamente no están de acuerdo con eso. Pero nadie ha explicado nunca por qué. ¿Crees que basta con decir que porque Bakú, con su estrategia inteligente, se alió con Turquía y recuperó Nagorno-Karabaj, ahora se supone que debemos pensar que va a desafiar a Rusia? De hecho, hay muchos artículos que muestran lo prudente que ha sido Aliyev,
incluso después del trágico incidente, por el cual, por cierto, pensé que Putin no se había disculpado, pero en realidad sí lo hizo cuando se reunieron el 9 de octubre, creo que fue. El derribo del avión, sí, correcto, por el derribo del avión. Antes de eso todo era, oh, Putin está humillado, y Azerbaiyán y Armenia están ganando el día, y Francia ha... Pero Putin es un gran estratega. Putin is a grand strategist. Just look at the dynamics of how they've. Solo mira la dinámica de cómo manejaron la situación de Marco Rubio cuando se canceló toda aquella reunión, y ahora están en Budapest. Con suerte, lograrán que esta reunión se lleve a cabo. Pero ya sabes, sí, los que están en el campo mental de decir que Rusia no es más que una gasolinera gigante, siguen ridiculizando a Putin, ¿verdad? Y sin embargo, resulta que, casi en cada paso del camino, Putin está quizá un paso por delante, estratégicamente hablando, de Occidente. Por no mencionar a Europa. Europa es una causa perdida. Quiero decir, son como niños psicóticos, si me preguntas. Lasha, eso no es justo para los niños psicóticos. Oh, sí, gracias. Sí, no es una buena analogía. Pido disculpas, porque los europeos están muy por encima de eso. Because the Europeans are way beyond that. So. They're just running around like crazy children. I don't know what to say. Están corriendo por ahí como niños locos, no sé qué decir. Están perdidos. Sí, pero ya sabes, incluso ahora con Trump y con Marco Rubio, han demostrado que la visión del mundo de Rubio tiene que enfrentarse a la dura realidad de que Rusia tiene intereses fundamentales de seguridad. Y esas causas profundas, lo que Putin llama causas profundas, no se pueden traicionar. No se puede dar marcha atrás en eso. Sí. Y esa comprensión de que las grandes potencias se preocupan por su seguridad y su prestigio es lo que está volviendo locos a tipos como Rubio en Washington, o al menos los está irritando mucho. Y por supuesto, si tomamos todo esto en conjunto, vemos lo difícil que ha resultado para la administración Trump encontrar una solución, porque la única solución ahora es, el ganador se lo lleva todo. Sí, aunque lo que no está claro, en mi opinión, es si realmente se está buscando una solución o no. Porque todavía tenemos el argumento de Brian Berletic, que me parece muy sólido. La continuidad de la agenda es un hecho dado. Solo vemos diferencias en el enfoque, pero no un cambio en la estrategia. Pero esto es algo que debemos debatir la próxima vez, porque lamentablemente hoy tenemos que terminar aquí. Lasha, las personas que quieran más de ti o ver más de tu trabajo, ¿a dónde deberían ir? Bueno, en Realist Review, Acura, The National Interest y por supuesto en el canal Neutrality, tengo algunos artículos allí. Gracias a ti. Los pondré en la descripción de abajo. Lasha Kazradze, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal. Ha sido estupendo.